Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Mission 2025 Aruba, con más de 100 carros en nuestra caravana, impactando Aruba con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A todos ustedes, oraciones y que Dios nos siga respaldando. Misión 2025. Bueno, estamos en este momento en nuestra caravana, nuestra gran caravana, que estamos aquí. Como pueden ver, la iglesia está haciendo presencia en la isla de Aruba. Estamos aquí en el evento de Mission 2025, anfitrión Aruba. Aquí estamos, nos conseguimos en la capital, como les mencionaba, en Oranjestad, y atrás de mí ya viene la caravana del Señor. Vienen los hermanos, estamos emocionados, estamos cumpliendo la misión. Aquí están los hermanos, están llegando con la bandera de Mission.
que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llamaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos felices esta mañana de ser anunciadores de su amor y su verdad? Amén. Bienvenidos todos en esta mañana. Amén. Salude a la persona que está a su lado. Dígale bienvenido. Salúdele un momento. Sonríale. Dígale bienvenido a la iglesia. Salúdele, dígale bienvenido. Damos la bienvenida a nuestros pastores, ¿verdad que sí? Misioneros, nuestro grupo de alabanza. Bienvenidos esta mañana. ¿Están con ánimo? Amén. Hoy tienen más ánimo que ayer. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestros hermanos de diferentes delegaciones. Gloria a Dios. Hermanos que nos visitan desde Argentina, están de vacaciones y vinieron a estar esta mañana aquí con nosotros en el culto. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Qué rico tenerles con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a los amigos. ¿Cómo le decimos a los amigos? Simar, Bombini. Contento de igual, Guahuema Inta, Meidinos, Esakitakas de Dios.
Nos quiere una bombinina, cada rumanco, Y levanta cada amigo que está caminando, você va bombinina, esa Dios y porta di cielo, amén. Nos quiere invitar cada persona para junto con nos alabarnos Dios. Eso que Amén. escuchas es la voz de Hermanos, África, anoche terminó Mission. humillados se han postrado. Amén. Pero Para hoy sigue Cristo nuestra, adorar. dígalo duro, Y eso que hoy convención. Amén. Quiero invitarles para que leamos 2 versículos de la palabra del Señor. Tengan la bondad. Libro de los Salmos, capítulo 95, versículos 6 y 7. Salmo 95, versículos 6 y 7. Amén. Seis y 7. ¿Me acompaña a leerlo todos? Amén. Dice el libro de los Salmos, capítulo 95, versículos 6 y 7. Todos, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Porque qué? Porque Él es nuestro Dios. ¿Nosotros qué? El pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Hermanos, me complace en esta mañana, por la infinita misericordia de Dios, dar apertura a nuestra 13ª gran convención nacional e internacional. Gloria a Dios. Bajo el lema One world, one mission. Again. One world, one mission. Denle un aplauso al Señor. Oh sí, Señor, aleluya. Adoramos al Señor en esta mañana, porque Él es bueno, santo. Puta santo, puta digno Dios, y manera, 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 oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh. Santo eres, Señor, soberano, a ti sea la gloria, te adoramos. Nada del mundo podrá satisfacer, y un amor es un cubano, una necesidad, apoyo, cumplitud, aceita que bota, aceita por poder, a sabor nombre, más y más fuerte, más y más alto, nos lo va a hacer, alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto. Yo manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Yo manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo.
mensaje luz y sempre lo vota. Tempo nome oscuridad no me serve. Vota el rey y sempre lo vota. Ayer a pa sempre votare. A por nombre, máxima suerte, máxima salto, nos lo vais a hacer. Alabamos nombre, máxima suerte, máxima salto. Y un manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Y un manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Y un manera, Vota santo, vota digno Dios. 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 Y un manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Y un manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Y un manera, oh. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Y aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Siento Jesucristo, ¿dónde? Dentro de mi ser. Siento Jesucristo, ¿dónde?
eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que saltan arriba, te llevo dentro, te alabo en este momento, con banderina y con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba, te llevo dentro, te alabo en este momento, con banderina y con instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Siento a Jesucristo donde dentro de mi ser, siento a Jesucristo donde dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Como ríos de agua viva que saltan arriba, te llevo dentro y alabo en este momento, bandera como instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba, te llevo dentro y alabo en este momento, bandera como instrumento. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Con aceite. Oh sí, Señor, te alabamos a ti, es para ti la gloria y la honra, Señor. Esta mañana, hermano, Mi lámpara, adórale. Señor. Pon aceite en mi lámpara, 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 Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Viendo a su iglesia, adorarle, viendo el esfuerzo que cada uno de los amigos y hermanos han hecho para estar en este lugar, dándole a Él la alabanza. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos a este lugar. De verdad que estas fiestas nos llenan de la presencia de Dios. Y eso se siente y se consigue única y exclusivamente en la iglesia donde ha sido invocado el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús.
Bueno, saludando a cada uno de nuestros hermanos, pastores, misioneros, dándole la bienvenida a cada uno de ellos, al grupo de alabanza, a todos, bienvenidos a este lugar. Hermanos, quiero decirles algo para que le demos de pronto la altura a este evento tan importante que estamos realizando nosotros, o que Dios nos permite realizar en este día. La palabra del Señor nos muestra un concepto de Pedro el apóstol. Él dice que este evangelio nos ha sido dado por gracia, y dice que Dios nos los dio a nosotros para que nos gocemos en su presencia, para que prediquemos el evangelio de la salvación. Y dice que esto lo anhelan los ángeles. Ellos quisieran ver cómo nosotros adoramos a Dios, cómo le servimos al Señor, pero esto no les fue dado a ellos, esto nos fue dado a nosotros. Así que, hermanos, le invito para que se goce en esta mañana en la presencia del Señor y le ofrende todo lo que usted ha traído para el Señor. Bendito sea su nombre santo. Vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar. Vamos a estar escuchando el coro de los adultos. Para ello está encargada nuestra hermana Chantal y nuestra hermana Juliet. Les invito a que estén cómodos, hermanos, un momento, y vamos a prepararnos para escuchar el coro de adultos en esta mañana. Se siente aquí la presencia del Señor, se siente gozo, se siente alegría, y es que eso es cumplimiento, hermano, de lo que dice la palabra del Señor, que Él habita en medio de la alabanza de su iglesia. Aleluya. Después. Espero que se deleiten en la presencia del Señor y escuchen muy atentamente. Estos hermanos se han esforzado durante muchos meses para traer en este día a ustedes este especial, así que con todo nuestro amor para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Mientras nuestra hermana Chantal se acerca, quiero darle la bienvenida
a todos nuestros hermanos que nos están visitando de diferentes partes del mundo. Como dice la palabra del Señor, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Amén. Hoy adoramos y nos unimos en un mismo sentir para adorar a nuestro Dios, al mismo Dios. Amén. Gloria al Señor.
nombre de nuestro Dios. Vamos a continuar en esta mañana alabando la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren seguir alabando a Dios con alegría? Amén. Hagámoslo, hermano, con alegría. Vamos a seguir cantando alabanzas para el único, ¿verdad?, que merece toda adoración, toda alabanza, toda admiración y reconocimiento. Porque nuestro Dios es único. No hay otro como Él. Gloria al nombre del Señor. De Él hablamos porque Él es el único y verdadero Dios. Bendito sea su santo nombre. Así que en esta mañana vamos a continuar cantándole a Él. Vamos a hacerlo con mucha alegría. Único y vivo Dios, el misterio de tu gloria revelada en tu amor, con bonita verdad, con bonita el nombre de Jesús vive, con bonita verdad, nada por comparar, con bonita verdad, y un otro nombre, para de cielo para salvarme, perdonarme, salvación. Tu mi pecado por donar, nada por los dos vivos. Wat een prachtige naam heeft Hij, wat een prachtige naam heeft Hij, de naam van Jezus onze Heer. Wat een prachtige naam heeft Hij, niets is aan Hem gelijk. Wat een prachtige naam heeft Hij, de naam van Jezus. Solo tú eres digno, Padre amado. Tú eres el único que recibe la gloria esta mañana, Señor. Aleluya. Santo, santo, poderoso. Vence è morto, maschere cortina e gravaci a età. Crashota canta, por gloria proclama, para resucitar de majestad. Incomparable, inigualable, away y pase para recordar el reino dativo, vivo en gloria, tu poder y majestad.
chain, to break every 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 chain. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my warrior, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Oh, Jesus, you are powerful. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Vi kan proclamar Jesucristo. Riba cada vez tu corazón, sabiendo que te pasa en presencia de Cristo. Vi kan proclamar Jesucristo.
Jesús en la maldad, el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declaro el nombre de Jesús. Dígalo en esta mañana al Señor. Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en la maldad, el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declaro el nombre de Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en la maldad, y el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declara el nombre de Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en la maldad, y el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declara el nombre de No tengo otro nombre para usarlo, de cual guardo salvar. Fue comienzo de la fin de un nombre con tu poder. Es arriba tu nombre. No tengo otro nombre para usarlo, de cual guardo salvar. Fue comienzo de la fin de un nombre con tu poder. Es arriba tu nombre. No tengo otro nombre para usarlo, por cual guardo salvar. Fue comienzo de la fin de un nombre con tu poder. Es arriba tu nombre. Arriba tu nombre. No tengo otro nombre para usarlo, de cual guardo salvar. Fue comienzo de la fin de un nombre con tu poder. Es arriba tu nombre. 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 Elohim, El Shaddai, Adonai. Exalta su nombre, proclama su poder, alza el grande su nombre, da Jesús. Exalta tu nombre, proclama su poder, alza el grande su nombre, da Jesús. Exalta su nombre, proclama su poder, alza el grande su nombre, da Jesús. Aleluya. Adora al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Que se escuchen esos aplausos allá en el cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre. Estén cómodos un momento. Vamos a escuchar un mensaje misionero. Nuestra hermana Chantal, ella está a cargo para presentar el mensaje misionero. Luego nos estaremos entonces preparando para recibir el desfile, nuestro desfile misionero. Pero primeramente vamos a escuchar un informe misionero. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Aleluya. Aruba. Una carta para mi bonita isla Aruba, Componidor de iu de terra. Componidor de iu de terra. compuesto por un hijo de la tierra Custima su isla. que quiere a su isla. Bombini na nos dushi isla. Bienvenido a nuestra bonita isla, Unda conosca conta com a melhor praia nang rondi mundo. donde contamos con las mejores playas alrededor del mundo, Unda conos solo ta brilha sin stop. donde el sol brilla sin parar E unda conos por viva dushi vida. y donde podemos vivir una rica vida. Nos saben dicionar. Somos bendecidos. Ta e cantica que nos canta com hobby orgulho. Es la canción que cantamos con mucho orgullo. Nos dushi isla ta e caspa palma nang bonita. Esta bonita isla es la casa de hermosas palmas E nos pidi barranca. y nuestra barranca es como nuestra piedra, Unda conos la mana blau. donde nuestras aguas azules E santo blanco ta nos orgulho. y las arenas blancas son nuestros orgullos. One happy island Una isla feliz ta nos slogan. es nuestro slogan. E grandeza de Aruba ta su gran cordialidad. Y la grandeza de Aruba es su gran cordialidad. Nos viva dushi vida. Vivimos una rica vida E nos não por queja de nada. y no podemos quejarnos de nada. Mi dushi isla. Mi bonita isla. Aqui minha lanta. Aquí crecí, Aqui minha biba. aquí viví. Boak me cresce. Me has visto crecer E boak me vira de persona como ita awe. y me has visto convertirme en la persona que soy hoy en día. Minha cresce de mondi nan. Crecí en tu montes. Mida parte de bo. Soy parte de ti E awe bota parte de mim. y hoy eres parte de mí. Bota bonita você. Eres bonito, ¿sabes? Você solo ta brilha sin stop. El sol que brilla sin parar E bo palma nan ta alto. y tus palmas altas, E em força. llenos de fuerza. Ora mi wak bola mana blau. Cuando veo tus mares azules, tus playas azules, me ta queda assombrar. quedo asombrada E me ta puntra mi mes. y me pregunto a mí mismo, Que conoce hasi para nossa sina bendicionar? ¿qué hemos hecho para ser tan bendecidos? Para que Deus ha decidido dar-nos espaço de mundo aqui? ¿Por qué Dios ha decidido darnos un espacio en este mundo? Quem nos está a tratar para pôr a Bíblia arriba e pida de barranca aqui? ¿Quién éramos nosotros para vivir sobre este barranco? Me nota compreender de com assina hope e misericórdia No comprendo por qué tanta misericordia e assina tanto amor. y así de tanto amor. Lo qual te pone me compreender Lo que me pone a comprender que nós está a Bíblia de Deus seu coração. que vivimos en el corazón de Dios Para basta aí acaba. por muchos años ya. Que seu plano em cubo está a hope grande. Que los planes para ti eran muy grandes E que dia seu plano de salvação y que un día su plan de salvación também lo llega na abo, también llegará a ti, mi dushi isla. mi bonita isla. E pergunta na aqui ta queda de mi mente, Estas preguntas quedan en mi mente tantém me ta realizar mientras realizo que no turco esta maneira me loquear pa eta. que no todo es como yo quisiera que fuera. Me ta vira triste de pensa. Hay veces me entristezco al pensar Que no urgente ta reconhecer que Deus que
no hay personas que reconocen que Dios Adunanos e oportunidad aqui. nos ha dado esta oportunidad. Ta pensei, me lo quer awe mi hendenan por a conhecer e Deus que a cambia mi vida. Por eso hoy quiero que mi gente conozca que el Dios que cambió mi vida. Que aunque bota bonita Aruba, Que aunque eres muy bonita, Aruba, bota brilha mais. brillas más Ora que o pueblo laga Deus dentro de nan coração. cuando dejas que Dios entre en el pueblo, en el corazón del pueblo. Que aunque me estimava, Que aunque te quiero, me estimava mais com o amor de Deus. te quiero más con el amor de Dios. Me quero compreender Quiero que comprendas que mi amor para botar assim na grande, que mi amor por ti es tan grande que me está disposto para entregar mi tempo que estoy dispuesto a entregar mi tiempo e mi amor y mi amor para o pueblo conhecer mi Deus. para que mi pueblo conozca a mi Dios. Que o pueblo vira inquebrantável. Que serás inquebrantable Dia que o pueblo laga Deus governavo el día que dejes que Dios te gobierne e que o pueblo está mais bendicionado. y que serás más bendecido Ora que o pueblo laga Deus dentro de vida cuando dejes a Dios entrar en tu vida e o coração. y tu corazón. Que se o pueblo que está pertencendo a Deus Que si tu pueblo pertenece a Dios humilhar-se mês, y se humille a sí mismo busca-me Deus y busquen al Señor e convertir y se conviertan e stop de seguir para mal caminho. y dejen de andar por el mal camino, E ora mi Deus lo escuchava entonces ahí el Señor te escuchará por di cielo desde el cielo e lo perdonava y picana lo perdonará tus pecados e lo revivava terra y revivirá tu tierra, e dushi terra esta bonita isla que nos tem marcado em nosso coração. que tenemos marcados en nuestro corazón. Mi dushi isla Mi bonita isla ta duele-me. me duele Quando antabisabo que botar é isla feliz, que te dicen que eres la isla feliz, pero me não conhecer felicidade sem Cristo. pero no conozco felicidad sin Cristo, Me não conhecer esperança sem que Ele. no conozco esperanza sin Él. E me não lo quer bo tampouco queda sem conhecer. Y tampoco quiero que tú te quedes sin conocerlo. Pensei de mi coração, tá Por- viva sonho. Por eso en mi corazón vive un sueño, Tá para a juventude rubiano sirve Senhor. para ver la juventud arubiana servir a Dios, Para a família na rubiano adorar Senhor. para ver familias arubianas adorando a Dios, Para por compreender que Jesus para que comprendan que Jesús é verdadeiro Deus. es el verdadero E Dios que não por dobrar na rodilha y que puedan doblar sus rodillas e reconhecer que Deus só y reconocer que Dios solamente tá Senhor. es Señor. O Aruba do Chitera, Oh Aruba, bonita tierra, o Criador tu creador tá guardando Pablo. te espera. Amém. Tá informe de Igreja Pentecostal Unida de Aruba El siguiente informe es un informe de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba e de Aruba mes. y de Aruba como tal. Aruba isla brillante del Caribe y parte del reino holandés. Aruba, una isla brillante en el Caribe y parte del reino holandés. Tem mais ou menos 180 km quadrados Tiene más o menos unos 180 kilómetros cuadrados e mais que 123.000 habitantes. y más que 123.000 habitantes. Su gente está uma bonita mescla de nacionalidade. Su gente es una bonita mezcla de las nacionalidades. Na sua calle não pretende natural papiamento En sus calles puedes escuchar el papiamento e holandês, y el holandés, pero também espanhol pero también el español e inglês, y inglés, reflejando uma cultura abrir, reflejando una cultura abierta, cordial e profundamente mesclada. cordial y profundamente mezclada. Aunque a maioria do povo está católico, Aunque la mayoría del pueblo sea católico, Aruba também tem roupa e comunidade cristiana. Aruba también tiene una comunidad grande de cristianos Que vira voz de esperança que son una voz de esperanza, entre a Igreja Pentecostal Unida de Aruba. y entre ellos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nós sobresalimos para desejo ardiente Y sobresalimos por un deseo ardiente para a turisla conhecer para dejar que todas las islas y las personas conozcan Jesus Jesús e receber como seu único Salvador. y recibirlo como su único Salvador. Mensaje de vida, Un mensaje de vida, perdão perdón e y transformação. transformación. A igreja aqui está predicar
Esta iglesia predica lo que a Bijbel te enseña lo que la Biblia enseña, con claridad y amor. con claridad y amor. Y te trabaja sin cansar con jóvenes, Y trabaja sin cansarse con la juventud, muchos con los niños, damas, con las damas Caballeros, y los ¿no? caballeros. formándonos con valor firme Formándonos con valores firmes para construir una sociedad mejor, para construir una sociedad mejor, guiar según estilo de Dios, guiados según la voluntad de Dios, door de enseñanza, por la enseñanza, servicio, apoyo apoyo a la comunidad, apoyo y un corazón dispuesto. y un corazón dispuesto. Nanta siembra esperanza Sembramos esperanza en cada casa en cada casa y cada alma. y en cada alma. Aruba está más con isla bonita, Aruba es más que una isla bonita, está un lugar camino de Dios, es un lugar donde Dios por si escribir una historia nueva. puede seguir escribiendo una nueva historia. Con cada familia, Que cada familia, cada joven cada joven, y cada mucha, cada niño por haya luz, puedan conseguir luz, guía, guía propósito. y propósito. Y con la iglesia que trabaja con dedicación, Y con la iglesia que trabaja con dedicación, manera iglesia pentecostal unida de como Aruba, la iglesia pentecostal unida de Aruba, por si quiera instrumento de amor, puede seguir siendo instrumento de amor, verdad verdad y salvación. y salvación Batur esnan para todos aquellos que te desea que deseen un futuro diferente. un futuro diferente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una carta Una carta de un rubiano de una rubiano para su dulce isla. para su bonita isla. Amén. Amén. Y donde llegaremos. Amén. Y empezamos con Colombia, donde ha sido la casa, donde han tenido el sentir de mandar a estos misioneros para trabajar para su obra. Amén. América han decidido proclamar a Cristo en todo lugar. Yeah. Y levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Él reina en toda bandera y toda nación, en cada idioma se le brindará adoración. Él reina, te alaban en toda raza y color, y gritaremos a una sola voz: Él es Señor, Él es Señor. Yeah. Eso que ves es Europa al cantar. Han escrito una canción de alabanza al Señor. Esos que ves que de gozo sonreían son Asia y Oceanía, que redimidos están. Levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Yeah. Reina, Reina
Sí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos y amigos, estamos viendo la mayoría de banderas donde nuestra iglesia hace presencia. Cada bandera representa un país donde nuestra iglesia está cumpliendo la misión. Queremos pedirle a todos, sigamos orando. Sigamos orando. Colombia es un país misionero. Amén. Pero nos ha contagiado de misión. ¿Verdad que sí? Tanto así que hay países que están abriendo nuevos lugares. De España se han abierto otros lugares. De Estados Unidos se han abierto otros lugares. Y asimismo otros países estamos en la misma dirección de apropiarnos de otro país. Así que, hermanos, sigamos orando y sigamos pidiendo a Dios que bendiga las misiones. Yo quiero invitar a toda la iglesia hoy que esté de pie. Vamos a orar por la obra misionera. La obra misionera, hermanos, tiene que ver con ella diferentes departamentos, desde nuestro honorable consistorio de ancianos, nuestro director de misiones extranjeras, los países en donde llegan los misioneros, las familias misioneras, pero atrás de todos ellos hay una iglesia que apoya, que soporta, que sustenta. Y qué bueno seguir orando por la iglesia en Colombia y en el mundo, para que Dios nos bendiga y nos dé una economía con la cual no solo podamos sostener las obras en los países donde estamos, sino que podamos trascender a otros países. Porque Europa tiene 32 países, la Comunidad Europea, pero estamos en 13 de ellos. Quiere decir que aún nos hace falta cerca de 19 países. África, nos decía ayer el hermano Zair, tiene 54 países, estamos en 5. No tengo la estadística de Asia, pero en Asia estamos en Japón, en Filipinas, en Israel y ahora en los Emiratos Árabes Unidos. Amén. En América estamos desde el Canadá hasta la Argentina. Está nuestra iglesia cubriendo todos los países. Sin embargo, aún nos hacen falta dentro de los países muchos hombres que sigan ayudando a hacer la misión. Así que vamos a orar y vamos a decirle a Dios que Él respalde las misiones, que le dé fuerzas a nuestro director de misiones, le dé sabiduría para administrarlas, respalde y bendiga al honorable consistorio de ancianos y que haya una iglesia que soporte las misiones. Por eso, hermanos, cuando les pidamos una ofrenda misionera, déla con generosidad. No llegue ese día a dar la ofrenda, prográmese un mes antes. Ya saben que todo primer domingo de mes tenemos día misionero. Así que ese no sea el día en que hoy es día misionero. No, acuérdense. Millones de familias luchan día a día contra la violencia. Las altas tasas de homicidios y violencia urbana, muchas veces asociadas a pandillas, tráfico de drogas y criminalidad organizada,
genera miedo, desplazamiento interno y limita oportunidades para jóvenes. Miles de personas migran por falta de oportunidades económicas o para escapar de violencia e inseguridad. Gran parte de la población activa trabaja en empleos informales, sin seguridad social ni estabilidad económica. Esto afecta la capacidad de planificar el futuro y genera inseguridad financiera. La corrupción y la falta de instituciones fuertes dificultan el acceso equitativo a justicia, servicios públicos y desarrollo social. Por si ya hemos sido nosotros curados, dice la palabra del Señor. Si usted cree eso, entonces mañana podemos ser testigos de un milagro de sanidad. Porque Él sana, gloria al Señor, y Él nos envió a sanar a los enfermos en su nombre a través de la oración. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que si alguien aquí está adolorido, gracias, Iglesia de Colombia. Soy el resultado de sus oraciones y ofrendas. Gracias por el aporte económico que han dado para que la obra misionera en Honduras siga adelante. Los niños en las misiones. Y es que estamos agradecidos con Dios por el bello trabajo que se está realizando en favor de nuestra niñez en nuestro país, Honduras. Y les doy la gran noticia, y es que ya dimos inicio a nuestro primer instituto bíblico dirigido para adolescentes. En lugares donde la esperanza parece pequeña, hay familias que llevan luz. Familias que decidieron compartir su vida, su tiempo y su amor con quienes más lo necesitan. No es un camino fácil. Hay sacrificios, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero también hay risas que llenan corazones, abrazos que sanan y miradas que agradecen lo que muchas veces parece invisible. Detrás de cada logro de una misión, hay personas como tú que decidieron dar un paso, una ofrenda, un gesto, un acto de amor que hace la diferencia. No siempre se ve el cambio de inmediato, pero cada semilla que sembramos florece en el tiempo, transformando vidas, corazones y futuros. Es un acto de fe, de amor y de compromiso con quienes necesitan conocer a Jesús. Sigue caminando con la misión. Sigue siendo luz. Sigue haciendo que la esperanza llegue allí donde más se necesita. One world, one mission.
alrededor del mundo. Pastores, dentro de las obras misioneras están los misioneros y los pastores que atienden en todos los estados, provincias, regiones. Eso indica que el poder de Dios se sigue moviendo. Y no faltará la mano de Dios para bendecir a estos hombres, a estas familias. Pero queremos invitar a la iglesia a dar una ofrenda con corazón misionero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Una ofrenda con corazón misionero, una ofrenda generosa, una ofrenda que nazca del corazón, porque con el corazón nosotros confiamos en lo que Dios hace en nuestra vida. Un día llegó un misionero a Colombia, y ese misionero, un misionero de nacionalidad danesa. Hoy la iglesia en Colombia envió, la iglesia alrededor del mundo de lo que tiene Colombia y que envió a España, enviaron un misionero a Dinamarca, y hoy hay una misión en Dinamarca también. Eso significa que Dios provee a todos y nos da a todos. Y la iglesia necesita, Dios no necesita economía, dinero, no, Él nos provee. Él es el dueño del oro y de la... En las calles de sus ciudades y en los caminos de sus pueblos, miles de familias enfrentan la desigualdad, el desempleo y la dura realidad de que, a veces, lo esencial no alcanza. Hay niños que crecen en medio de la pobreza, jóvenes que buscan oportunidades que no siempre llegan, madres que luchan incansablemente para sostener un hogar. En algunas regiones, la violencia, la inseguridad y las dificultades económicas se convierten en sombras que acompañan cada día. En otras, la falta de acceso a salud, educación o servicios básicos marca el futuro de comunidades enteras. A pesar de las dificultades, la Iglesia del Señor siempre ha hecho presencia para brindar ayuda espiritual y social. Continuamos aqui em cima do telhado, nós, nossos bichinhos. Agora tá aí, ó, uma lancha passando por nós. Essa é a situação. Socorro, se chegasse a mensagem até vocês. Quero falar para vocês que é Chá com Johnny. É espaço de conversa e interação com mulheres. Pero incluso allí, en medio de la necesidad, del dolor o del cansancio, Dios sigue presente. Gracias a tu oración, tu aporte y tu amor por la obra de Dios, Sudamérica también es testigo del poder de Dios. Hemos estado en caravanas, en impactos evangelísticos. Ha venido un dueto de Colombia acompañándonos un mes de impacto evangelístico que Dios nos ha bendecido de manera especial. Estamos aqui nas Sociedades Bíblicas Brasileiras. Irmão Ageu. Amém, graças a Deus, irmão. Amém. E a notícia é que hoje foi batido o martelo, né, irmão? Amém. Encerramos já o contrato. Vamos ter a nossa Bíblia personalizada, né? Glória a Deus. Quanto tempo vai demorar a Bíblia? Uns 60 dias. Em 60 dias, você estará recebendo a sua Bíblia lá na sua congregação. Argentina, Brasil Norte, Brasil Sur, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, son los países en los que hacemos presencia actualmente en Sudamérica. Hay momentos en la vida en los que las fuerzas parecen agotarse, momentos en los que el camino se vuelve incierto y el corazón se llena de preguntas. Pero incluso allí, en medio de la necesidad, del dolor o del cansancio, Dios sigue presente, acompañando cada una de las familias que se han dispuesto a darlo todo por amor a Dios.
Hay lugares donde la necesidad es grande y aún así hay familias y personas que continúan cumpliendo la misión. A veces, no imaginamos cuánto puede significar lo que damos. Un detalle, una ofrenda, una mano extendida, puede abrir puertas donde antes solo había paredes, puede sembrar fe donde había miedo, puede encender luz donde solo había oscuridad. Hoy, tú puedes ser parte de esa obra, no porque sea grande, sino porque juntos y de la mano de Dios la hacemos posible. Tu apoyo sostiene a quienes sirven, acompaña a quienes esperan y lleva esperanza a donde más se necesita. Cuando das, la misión avanza, y cuando la misión avanza, la vida de muchos cambia para siempre. One world, one mission.
muchos de estos niños no entiendan todo lo que están haciendo, pero ellos una vez que crezcan van a volver a mirar atrás y acordarse que adoraban al Señor desde esta edad. Empezamos desde ahí y terminamos ahí. Aleluya, gloria al Señor. Alaba al Señor, hermano, que Él está aquí. Sígale aplaudiendo un momento. Él es digno de todo ese reconocimiento. Sin palabras, ¿verdad? ¿Cierto? Sin palabras. Esa es la misión que hace la iglesia. Amigos que están aquí, llévese esto, por favor. Mientras en el mundo le enseñan a tus niños que Dios no existe, aquí les enseñamos a adorar a ese Dios. Mientras allá les enseñan a ir en contra de la ley, aquí les enseñamos a obedecer. Esos niños serán los pastores mañana, los empresarios mañana, los líderes de alabanza, los servidores de la iglesia serán esos niños. Esa es la misión de la iglesia. Por eso nunca te separes de Cristo. Nunca. El diablo no va por ti, va por la nueva generación. El que se va vuelve, porque allá le va a ir mal. Allá le va a ir como al hijo pródigo. Vuelve porque vuelve, pero él no va buscándote a ti. En ti ya hay una semilla sembrada, nadie te la va a arrancar. Va por tus hijos. Así que no te des el lujo de tomarte unas vacaciones espirituales. Cuídalos, permanece y quédate en Cristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Lázaro Sierra, nuestro misionero en el país de Chile. Él ha venido para estar con nosotros junto con su familia, su esposa, sus 2 hijos. A ellos les damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Y vamos a orar que Dios le use esta mañana, que Dios nos hable. Nos ha venido hablando, ¿verdad que sí? Empezamos el jueves. Amén. Empezamos el jueves. Y este Dios de gracia que nos ha bendecido desde el jueves, lo hará ahora también. Lo hará esta tarde y lo hará esta noche. Oremos por sus siervos. Señor Jesús,
Yo te ruego, Dios, que bendigas a mi hermano Lázaro. Hoy, Dios, una vez más, tú siempre le has usado, Dios. Una vez más, hoy úsale, Dios. Y te pido que le uses, porque hay una iglesia que necesita, Dios, de ti, de un hombre que hoy traiga una palabra para ella, Dios. Un hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, diga, Dios, lo que necesitamos nosotros, tus hijos, escuchar. Bendícelo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Hermano Lázaro, predíquenos la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermanos, qué alegría. Yo también me siento muy emocionado. Gloria a Dios. Es que los que crecimos en la iglesia, cuando vemos los niños y los adolescentes y la juventud, nosotros nos gozamos. Estaba pensando, compañeros, si Dios ha hecho mucho a través de nosotros, porque sí que lo ha hecho. A mí Dios me llamó cuando yo era un niño. Ahora que ve uno ese grupo de niños, ¿qué va a hacer Dios con esos niños? Yo solo estaba pensando ¿qué va a hacer Dios con ellos? Con esos jóvenes que están por allí, esas jovencitas. Porque ya algunos hablan varios idiomas. Aquí pues todos. Como dijo el hermano William, tienen pasaportes. Muchos están preparados no solo espiritualmente, sino también están preparados académicamente. Porque a muchos Dios nos permitió una carrera universitaria. Pero como le dije a un hijo de un pastor, él me decía, yo estoy estudiando esto. Yo le dije, de lo que tú estudias hay abundancia, pero nos faltan obreros. No solo estos chicos están llenos de sueños, también están llenos del Espíritu Santo. Entonces yo pienso, ¿qué hará Dios con todo este arsenal? Dios bendito. Déjenme soñar. Gloria a Dios, que si Dios hizo mucho, ha hecho mucho a través de nuestras vidas, entonces vienen cosas mucho más grandes para la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 5. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 5. Aleluya. Bueno, mientras ustedes buscan el texto, aprovecho para saludar a mi compañero y amigo el hermano William Díaz, a su esposa la hermana Mónica, a sus hijos, que Dios les bendiga. Y Dios bendiga enormemente, o más bien siga bendiciendo la iglesia en Aruba. Creo que puedo decirlo a nombre de todas las delegaciones que nos hemos sentido muy bien atendidos, muy bien queridos, muy bien recibidos. Así que, hermanos, solo basta decirles que el Señor les siga recompensando en el nombre del Señor Jesucristo. A mi compañero y amigo también, el hermano Carlos Pérez, misionero en la isla de Curazao, está aquí con su esposa y su hijo Esteban, que Dios les bendiga también abundantemente, y los hermanos que también vienen de Curazao, que Dios los bendiga en abundancia en el nombre de Jesús. Aleluya. Al hermano Enrique Pájaro Jr. Gloria a Dios. Seguramente cuando oyen el nombre de él, se imaginan es el papá de él. Este es el pajarito. Gloria a Dios. Lo conozco desde muy niño. Qué bendición verlo servir al Señor. El hermano Pedro Pablo Pineda, que Dios lo bendiga. Hermano Pablo, un placer conocerte. Que Dios te bendiga mucho, bendiga tu vida, tu familia.
Gloria a Dios. Al hermano Kevin Santana, que es el pastor de aquí de la segunda congregación. Que Dios lo bendiga mucho, hermano Kevin. A su esposa, a su niña. Y el hermoso grupo que ya Dios tiene aquí en la segunda. Porque lo nuestro es la ampliación. La visión de la iglesia nunca ha sido una iglesia. Nosotros nunca hemos tenido una visión local. No. Nosotros siempre estamos proyectados. Amén, gloria a Dios. Ustedes escucharon que ya aquí están pensando en las islas, porque de verdad que por aquí hay muchas islas esperando un mensajero. Gloria a Dios. Saludar al hermano Julio Castro, que Dios lo bendiga también a él muchísimo y a su familia. Saludar al pastor José Brian Suárez, que es el presidente nacional de los jóvenes allá en la iglesia en Chile, donde los vamos a esperar el otro año si Jesucristo lo permite. Desde ya comienza a ahorrar. Les digo que Chile no les pide visa. Los que van de turistas entran con su pasaporte normal, así que no tienes ningún inconveniente. No te piden vacuna, no te piden dólares para entrar, así que gloria a Dios. Seguramente en migración te preguntarán que cuántos días vas a durar y si tienes sustento, de seguro que sí lo tienes cómo demostrarlo. Pero te esperamos allá. Te esperamos allá en el nombre del Señor Jesucristo. A gozar, porque esta fiesta, hermano, esto es especial, esto es único en el año. Gloria a Dios, aleluya. A Él sea la gloria por siempre. Oiga, saludar también a los hijos de mis compañeros misioneros. Qué alegría ver a estos muchachos que desde ya Dios los tiene proyectados. No solo a los varones, sino también a las mujeres. Que Dios las bendiga muchísimo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos ya el texto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y saludar a todas las delegaciones en el nombre del Señor Jesucristo. Dice aquí la escritura, ¿lo podemos leer todos? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y cómo lo predicamos? Como Señor. ¿Y cómo nos presentamos nosotros? Como vuestros siervos por amor de Jesús. Ya ustedes oraron por mí, siéntese. Gloria a Dios. Este verso, hermanos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Recoge a mi manera un poco más la definición de lo que quiero predicar en el nombre de Jesús. Dice esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. No andamos predicando acerca de nosotros mismos. Nuestra predicación no es hablar de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Tengo asignado un tema interesante, muy buen tema. Gloria a Dios, que Dios ayude a este servidor, a este predicador, para que pueda, gloria a Dios, mostrar este que es un tema por demás muy interesante y necesario de predicarlo en una convención en el nombre del Señor Jesús. El tema que me dieron es el autor de la misión. El autor de la misión. Estaba pensando que él, de quien voy a hablar, no solo es el autor de la misión, él es la razón de ser de la misión. Pero no solo es la razón de ser de la misión, es el mensaje de la misión. Gloria a Dios. Si usted escucha a alguien que lo presentan como predicador del evangelio y no habla de Cristo, no predicó el evangelio. Y sabe una cosa, que uno escucha muchos predicadores por allí que dicen que predican el evangelio, pero a Cristo ni siquiera lo nombran. Gloria a Dios. Yo les pregunto a esta hermosa iglesia reunida aquí en este lugar, gloria a Dios, ¿será necesario conocer al autor de esta misión? Lo voy a preguntar otra vez porque ese amén me parece que debe sonar más fuerte. ¿Será necesario conocer al autor de esta misión?
Alabado sea el Señor de la gloria. Muy necesario e imprescindible conocer al autor de esta misión. Pero escuche la reflexión que yo he hecho a partir del tema que me dan. Una vez el hermano William me envió la carta y decía allí el autor de la misión: yo pensé en algo que quiero compartir con ustedes y espero en el nombre del Señor Jesús que lo analicemos bien en el nombre de Jesús. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos se han beneficiado de la misión? Todos. Pero la pregunta es, de todos los que se han beneficiado de la misión, ¿conocen al autor de la misión? Estoy hablando de todos, porque es que a veces uno cree que solo los creyentes nos beneficiamos, pero es que hay mucha gente que se beneficia. Pero a pesar de que se benefician de la misión, no conocen al autor de la misión. Alguna vez me presentaron, mire el por qué voy a insistir en esto. Una vez me presentaron a una persona a quien Dios le hizo un milagro. La declararon que no podía, no le dieron ni siquiera un mes, le dieron solo unos días de vida. Y clamaron fuertemente a Dios, sus padres, y el Señor la sanó. Hizo el milagro. Es que ya nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Pero no, hermano, que no se nos vuelva como algo común. ¿En qué sentido? En que nosotros no le demos gracias a Dios. Entonces la chica o la niña, mejor, la adolescente, fue sanada milagrosamente por Dios, pero cuando ya creció, no seguía al Señor. Sus padres seguían caminando con Dios y ella no. Entonces me la presentaron y yo recuerdo que dije: conoció el milagro, pero no al que hizo el milagro. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Muchos han conocido sus milagros, pero no al autor de los milagros. Han disfrutado de la sanidad divina, pero no conocen al autor de esa sanidad divina. Sus necesidades han sido satisfechas, pero no conocen al que suple todas las necesidades. Han experimentado la prosperidad de Dios, porque a nosotros no se nos puede olvidar que quien bendice al ser humano es la fuente, que es Dios. El hombre puede jactarse de estar muy preparado, de tener capacidades para hacer negocio, pero no se le puede olvidar al ser humano que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, dice la Biblia. Así que muchos han experimentado la prosperidad de Dios, pero no al autor de la prosperidad. Muchos han escuchado hablar de la misión. Esos evangélicos, esos cristianos nos ven. En estos días que hicimos esa caravana en esos autos, la gente miraba, observaba y seguramente ya algunos saben: esa es la iglesia tal. Conocen algo de la misión, pero no conocen al autor de esta trascendental misión. Pero el autor de esta misión, cuando vino, cuando nos visitó aquí en esta tierra, Él quería que lo conocieran. Gloria a Dios. Para aquellos que quieran hacer el ejercicio de la lectura bíblica, abra su Biblia en San Juan capítulo 4. Y estaba Jesús conversando con una mujer. Ya saben de qué mujer me voy a referir. A la mujer samaritana. Gloria a Dios. Jesús se acercó a ella. Todos sabemos la historia, que ella estaba en ese pozo cuando Jesús se le acercó. Y dice el capítulo 4, el verso 9,
que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío? La primera impresión que ella se llevó de él fue simplemente verlo como un judío más. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y le sacó aquel problema racial que tenían, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero miren la respuesta de Jesús: si conocieras el don de Dios. El secreto es conocer el don de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, entonces esto sería distinto. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando ella escuchó eso, ella dijo: este no solo es un judío, es algo más. Y usted va a mirar en las escrituras cómo de esa manera progresiva ella va conociendo un poco más de él. Ya para ella no era un simple judío. Ahora dice en el versículo 19 del capítulo 4, gloria a Dios, le dijo la mujer: Señor, ahora tiene una sospecha. Dijo: este no solo es un judío común y corriente, no. Me parece que tú eres profeta. Pero él siguió hablando. Y donde él habla, él se da a conocer. ¿Y sabe qué hace? Enamora al que lo escucha. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor de la gloria para siempre. A él sea la gloria. Me parece que eres profeta. Gloria a Dios. Pero siguió conversando, siguió hablando con él. Y ya no solamente para ella era un judío más, ahora era un profeta. Pero escuchándolo hablar entendió que era algo más que un judío, que un profeta. Y ahora dijo en el versículo 25, para los que quieren abrir sus Biblias y leer, gloria a Dios, aleluya. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y de inmediato el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor de la gloria para siempre. Aleluya. Hay que predicar, hay que presentar el autor de la misión. Porque el autor de la misión, cuando se habla de él hace un trabajo en las personas. Los que estamos aquí, los pastores que estamos aquí, estamos totalmente convencidos. Y lo digo con verdad. Una persona se sienta a oír palabra de Dios. Y viene una vez, viene la segunda vez, viene la tercera vez. Y sigue sentado ahí. Y escucha con atención el mensaje. Y le aseguro que ya tiene un pie en el camino de la conversión. Porque esta palabra, cuando se predica Cristo, Cristo se revela al oído de las personas. Le llega al corazón. Bendito el Señor de la gloria. Aleluya. Por eso es que el enemigo intenta todo para que la gente no escuche hablar de Jesús. ¿Se acuerdan aquellos alguaciles que enviaron a capturarlo y regresaron con las manos vacías? ¿Y dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Qué dijeron? Nunca al hombre alguno ha hablado como habla ese hombre. Llegamos la primera vez aquí y oímos hablar de él y nos fuimos enamorando de él y dejamos lo que teníamos que dejar para seguir con él, andar con él, caminar con él, vivir con él y hasta morir por él.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire lo que dice ahora el verso 42. Dijo esta mujer, no es solo un judío, no es solo un profeta, es el Mesías. Aleluya. Pero ahora dice en el verso 42 y decían a la mujer, porque todos sabemos que la mujer una vez oyó hablar de Jesús y lo conoció, su vida fue impactada. Porque el que impacta no es el predicador. Gloria a Dios. Predicador que quiera impactar él, se equivocó de congregación. Aleluya. Esa mujer quedó impactada. Y una vez quedó impactada, se fue a predicar. Porque la reacción natural del que conoce a Cristo es hablar de Cristo. No hay cursillo de evangelismo que sirva ahí. De verdad, hermano. Una persona apenas tiene un encuentro personal con Cristo, lo que quiere es que otros tengan ese encuentro personal con Cristo también. Aleluya. Se fue a predicar y los hombres, la gente de Samaria le decían: ya no creemos solamente por tu dicho. Ahí lo tienen ustedes en las pantallas. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cuando alguien conoce al Salvador del mundo, a quienes les habla conocerán al Salvador del mundo. Qué bueno conocerlo. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos leyendo la palabra. Y ahora nos vamos a una historia también conocida en el Evangelio según San Juan. Y ahora vamos a hablar de un ciego. San Juan 9. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. San Juan 9 nos describe la sanidad a un ciego de nacimiento, a quien el Señor le untó lodo en los ojos, le dijo que se fuera a lavar al estanque. Hizo un tremendo milagro en la vida de este hombre. Pero el Señor, escúchame, lo que quiere es que lo conozcan. Qué bueno disfrutar el milagro, pero es más importante conocer al autor del milagro. San Juan 9 nos empieza el diálogo de esa persona con quienes lo estaban interrogando fruto de la sanidad. Y miren ustedes, para aquellos que les gusta mirar bien los textos bíblicos, miren la manera progresiva en que también el hombre fue declarando quién era ese, porque no lo conocía. La primera expresión que sale de él, verso 11, para los que quieran leer. ¿Cómo dice el verso 11? Mire cómo dice: aquel hombre comenzó diciendo, solo es un hombre, y sé que se llama Jesús nomás. Ese hombre llamado Jesús me hizo esto, y empezó a narrar. Pero siguió el interrogatorio y ya las sospechas fueron mayores de él. Dijo, ya no es solo un hombre. El 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Oiga, qué bueno, ¿verdad? Algunos hermanos se están recordando cuando llegaron a la iglesia el conocimiento que tenían de Jesús. Muy pobre. Pero empezaron a oírlo hablar. Empezaron a conocer el autor de esta misión. Alabado sea el Señor de la gloria. Alabado sea el Señor de la gloria, aleluya. Aleluya. Llamaron incluso hasta sus padres. Todos ustedes conocen la historia bien. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora leemos el verso 33. Gloria a Dios.
Y ahora este hombre dice, si este no viniera de Dios. Digo, ya este no es, el ciego está diciendo que ya no era ciego, ¿no? Está diciendo, no, ya no es aquel hombre. Ya no solo está diciendo que es profeta, ahora dice que viene, está reconociendo en él el mensajero. Alabado sea el Señor de la gloria. Pero me gusta que el Salvador se le acerca otra vez. Oye, el que hizo el milagro volvió. Porque el que te sana toca tu puerta, porque Él es el Salvador. Y yo aprendí que el que le abre la puerta al Salvador, le abre la puerta al sanador, al restaurador, al perdonador. Aleluya, bendito el Señor de la gloria. Amigo querido, este día de hoy tienes que abrirle la puerta al Salvador y lo demás viene a tu vida. Alabado sea Jesús. Y dice entonces el 35, oyó Jesús que lo habían expulsado. Todos ustedes conocen la historia de cómo lo expulsaron. Porque le dijeron que confesara que era pecador. Y dijo, ¿qué es pecador? Yo no lo sé. Dijo, no tengo muy clara algunas cosas. Pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Alabado sea el Señor de la gloria. Hay gente que tal vez no va a tener las cosas tan claras, pero tiene la convicción de que el que cambia, el que transforma, el que salva, el que regenera, el que restaura es Él. Alabanzas a su nombre. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y todos conocen cómo terminó la historia. Aquel hombre, aleluya, le dijo el Señor, les has visto y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo. Y ahora no es solo un hombre, no es un profeta, no es uno que viene de Dios. Ahora dice, creo, Señor. Y lo adoró, aleluya, porque Él es digno de ser adorado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora nos vamos al Evangelio San Juan, donde estamos en el capítulo 6. Y les voy a mostrar una profunda verdad. Ay, hermano, yo tengo una satisfacción de saber que pertenezco a la iglesia que predica a Cristo. Pastor, es cierto que uno tiene una sensación tan agradable cuando predica de Cristo, cuando habla de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Aquí hay mucha visita. Gracias le doy a Dios por las visitas que están acá. Pero le voy a decir a la visita que está aquí, usted está en el lugar correcto. Porque aquí no te hablamos, aleluya, sino de unas grandes verdades. Jesucristo, Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero escúcheme esto que voy a decir. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ese que vino a buscar y a salvar fue al ser humano, ¿cierto? Él vino a buscar y salvar ¿a quién? Al ser humano. Pero en el propósito salvador, en el propósito de búsqueda y salvación, Él encontró a ese ser humano, lo encontró enfermo, lo encontró cautivo. ¿Cierto que sí, hermano? Gloria a Dios, amén. ¿Qué más lo encontró? Lo encontró necesitado, lo encontró sufriendo, pero su propósito era buscarlo y salvarlo. ¿Estamos claros, verdad?
Porque el propósito de Dios con tu vida no es solo darte una casa nueva, un auto nuevo. Esas son cosas buenas y necesarias. Pero lo de Dios apunta a la eternidad. Porque todo lo que tú logres aquí, yo también, se quedará aquí. Pero el Salvador apunta a una eternidad. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y ahora en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, uno encuentra una historia, entre otras cosas, larga. Pero estamos en una escuela dominical, ¿verdad? Ah, bueno, gloria a Dios. En estos días le escuché al hermano Esdras decir que alguien fue a predicar a una iglesia, era un culto de la noche y le entregaron tarde. Y él dijo, no estoy diciendo que me entregaron tarde, estoy diciendo que le entregaron al predicador tarde. Y el predicador dijo, ¿hasta qué hora tengo, pastor? Y él dijo, no, toda la noche, pero nosotros nos vamos a las 8:30. Gloria a Dios. San Juan capítulo 6. Todos conocemos, no lo voy a leer todo, obviamente, pero todos conocemos que ese capítulo se refiere a la alimentación de ¿cuánto? De 5,000. ¿Cierto, hermano? Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía, ¿cómo dice ahí? Gran multitud. Pero hermano, la Biblia, ¿sabe qué tiene este libro? Este libro revela los motivos y las intenciones. Y este libro ahí, en esa lectura, te deja claro que esas multitudes no lo seguían a él. ¿Qué seguían? Ahí lo tiene usted. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Asegurémonos de seguir a Cristo por las razones correctas. Alabado sea el Señor de la gloria. Asegúrate de seguirlo por las razones correctas. Que créeme que te puede faltar el pan y te puede faltar alguna otra cosa, pero que no te falte Cristo. Porque si no te falta Cristo, créeme que el día que no haya pan, el pan aparece donde sea. El pan aparece porque Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Alabanzas a su nombre. Alimentó multitudes. Y escuche bien la lectura que voy a hacer en el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él. Y mire la pretensión, mire la pretensión. La gente tiene mentalidad politiquera. Sí, es verdad. Ven que alguien tiene algún liderazgo, es generoso, y dice, ese es el próximo concejal, ese es el presidente. Vamos a ponerlo en el consejo, vamos a ponerlo en el parlamento, ojalá lo nombren en el parlamento. Porque la gente juzga mucho apariencia. Pero le estoy diciendo que la Biblia revela motivos. Se querían apoderar de Él y hacerle, a Él no tienen que hacerle rey. Alabado sea el Señor de la gloria. Imagínense que hacerlo rey, hacer rey al Rey de Reyes. ¿Qué locura es esa? Hacer rey al Rey del universo. No, Él llegó siendo rey. ¿Recuerdan cómo dijeron allá? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor de la gloria. Y como la pretensión era hacerle rey, dice la escritura aquí, que volvió a retirarse al monte él solo. Y escuché a uno de nuestros ancianos predicar. Óigame, me quedó la frase, yo era un niño como estos de acá,
y me iba a las convenciones y prestaba atención a la palabra como todos ustedes están pendientes de la palabra, gracias a Dios. Pues esta es una iglesia receptiva al mensaje. Doy gracias al Señor por eso. Y el predicador dijo una frase, hermano William, dijo ese día: Jesucristo se retira de los que buscan los panes y los peces. Uy, eso me quedó aquí. Porque se retiró, dice ahí. Lo está leyendo en los televisores. Hermano. Y no se quedaron quietecitos. Supieron que se fue. Y se cruzaron el lago. Cruzaron el mar. ¿Cierto? Aleluya. ¿Quiere leerlo usted? Llegaron al otro lado, dice aquí. Verso 24. Voy a leer el 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Uy, suena bonito, ¿verdad? Pero es verdad. Uy, hay gente que dice que busca a Jesús. Busca a Jesús. Le busques la mano. Pero Cristo es más que una mano. Es que aquí no te predicamos las bendiciones. Aquí te predicamos el que bendice. Alabanzas a Jesús. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Y Él los enfrentó, porque se le acercaron a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yo me imagino el grupo. Yo intento, hermano. Yo recreo las imágenes que leo. Y yo me imagino el grupo llegando así como con cara de yo no fui. ¿Cuándo llegaste acá? Y el Señor, que era sin filtros: de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Uy, hermano, fuerte. Y los mandó a trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermano, y comenzó un sermón que usted creo que lo conoce en la Reina Valera como el pan de vida. Y empezó a presentarse como el pan que es más que cualquier pan que haga un ser humano, porque es el pan vivo que descendió del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y el verso 30 dice que le preguntaron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal? Acababan de ver una. Porque si esto de los milagros y las señales y las sanidades y todo esto y convirtiera a la gente, hermano, ¿cuántos templos tendría Aruba? De verdad, hermano, porque Dios es muy bueno y misericordioso. Nosotros oramos por gente que Dios sabe que ellos no van a cambiar. Vienen buscando ayuda, no sé qué, pero Dios es tan bueno. Y por eso es que me alegra predicarlo. Porque como Él no hay nadie, aleluya. Alabanzas a su nombre, aleluya. ¿Qué obra haces?, le dijeron. Y miren en el 42 el menosprecio, cuando uno ignora, hermano. Terrible. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Mire la total ignorancia. Y Él seguía hablando y enseñando. Y recuerden ustedes que algunos se les estaban yendo, ¿cierto? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dice la Biblia, léalo y verás que es así. Y no sé si alguno de los discípulos del círculo cercano dio como un pasito atrás, no sé, pero Él les dijo: si ustedes también se quieren ir. El asunto estaba delicado, pero hubo uno que reaccionó. Y recordamos sus palabras: ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna que darnos. Alabado sea Jesús, aleluya. La misión es hablar, predicar, testificar, enseñar de Él. Es contar a viva voz quién es Él, que hizo por nosotros y que hace en nosotros. La misión es mostrarlo a Él. Predicador que habla de Cristo jamás va a carecer de público. Usted tiene que decir amén a eso. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él es el que atrae a la gente. Aquí nosotros no buscamos líderes que tienen personalidad magnética. No. Una vez un caballero en la universidad me dijo: oiga, usted me sirva para una iglesia que voy a montar. Y yo le dije: ¿y por qué? Para ver qué decía. Es que yo siento que usted tiene una personalidad magnética. Yo, verdad que esta gente... Yo le dije: eso que usted llama personalidad magnética, nosotros lo llamamos gracia de Dios. Nosotros lo llamamos el Cristo vivo en nosotros. Alabado sea el Señor de la gloria. Gloria a Dios. Él quería que lo conocieran. Por eso se acercó y les preguntó. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, unos dicen por ahí que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Pero Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? A los fariseos les preguntó lo mismo. En Mateo 22, del 41 al 42, les preguntó: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Oiga, hermanos amados, yo les voy a decir que la gente ha oído hablar de Jesús. De algún modo cree en Jesús. Pero tú te vas al plano secular y tú encuentras estas expresiones que yo copié. Gloria a Dios, fue un gran maestro. Fue un filósofo. Fue un gran pensador. Fue un poeta. Fue un gran sabio. Fue un gran líder. Y se va a encontrar a gente que hasta diga que fue un revolucionario. Pero no lo conocen como dice la palabra de Dios. Y te vas a las religiones. ¿Qué piensan de Jesús? Y hay quienes dicen: es la segunda persona de una invención llamada Trinidad. Otros dicen: es un Dios menor. Y entonces cuando me dijo que era un Dios menor, Él hizo así, como describiendo que era más pequeño. Otros dicen: fue un ángel. Y una religión dice que es el arcángel Miguel. Pero nuestro Salvador dijo, San Juan 5:39. ¿La tienes? Escudriñad, investiga, examina, profundiza, indaga, investiga. ¿Qué tienes que escudriñar? Las Escrituras. Alabado sea el Señor de la gloria. ¿Cuál es el libro de texto de los predicadores del Evangelio? No ha pasado de moda. El cielo y la tierra, dijo Él, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. Tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan
testimonio de mí. Entonces, si quieres saber de Cristo, que te lo muestren aquí. Y yo voy a comenzar en el nombre de Jesús, y yo espero el amén fuerte en el nombre de Jesús, porque te voy a decir quién es este, quién es el autor de esta misión. El autor de esta misión es un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y escucha bien, porque Dios quiere esas tres cosas para que me conozcáis. Dios quiere que lo conozcas. Visita, Dios quiere que tú lo conozcas. Niño, Dios quiere que tú lo conozcas. Adolescente, Dios quiere que tú lo conozcas. Hermanos amados, Dios quiere que lo conozcamos cada vez más. ¿Qué más? Creáis. Visita, Dios quiere que tú le creas. Estaba en un culto para Dios con una vida desordenada. Y el predicador dijo ese día: Dios no está buscando el mejor muchacho aquí. Dios está buscando uno que le crea. Y yo dije, si es así, yo voy para allá. Porque no estaba buscando el mejor. No estaba buscando el mejorcito de aquí de Aruba. Solo está buscando a alguien que le crea. Porque si le crees, el resto lo hace Él. Para que lo conozcas, le creas. Y que otra cosa muy importante, y entendáis. Porque hay gente, hermano, que Dios viene hablándole y hablándole, y como dice el buen chileno, no están ni ahí. Qué bueno entenderle. Qué bueno que cuando tu pastor predique la palabra le entiendas a Dios. Qué bueno los jóvenes que están aquí que entiendan el propósito que tiene Dios con ellos. Que no creas que tú tienes que vivir como los demás. No. Dios tiene algo para ti. Dios tiene un sendero distinto para ti. Dios trazó una línea distinta para ti. Quiera Dios que un adolescente entienda. Que no se esté preguntando: ¿y yo por qué tuve que crecer en la iglesia? Mirando allá afuera, como Eutico, que estaba en la ventana allá. Estaba medio en la iglesia y medio allá afuera. Y no se cayó hacia la iglesia, cayó para allá afuera. Pero yo hablo a un Eutico, porque Eutico, el nombre Eutico significa afortunado. Adolescente, eres afortunado de estar en la iglesia. Alabanzas al Señor de la gloria. Entiende el propósito de Dios. Él quiere que lo conozcamos, que le creamos y le entendamos. Pero en este texto bíblico Él dice: yo quiero que me conozcan, me crean y me entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y lo deja bien claro en el verso 11: yo, porque Él habla en primera persona. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Isaías 44:8. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Y yo era un niño y asistí a la primera clase bautismal. Y mi pastor, que tenía mucha doctrina, mi pastor que me bautizó, nos lanzó una pregunta a los chicos que estábamos ahí. Hay una cosa, solo una cosa, que Dios no conoce. Pero esa pregunta, chicos, adolescentes, niños, para nosotros fue... De pronto para usted adulto ya, usted que ha leído, la tiene clara.
Pero nosotros en ese momento, ¿y qué será lo que Dios no conoce? Porque el pastor decía, sí hay algo que Dios no conoce. Y uno decía, pero no es posible. Me decía un amigo, el pastor está mintiendo. ¿Cómo que Dios va a decir que Dios, él tiene algo que no conoce? Y nos leía ese texto. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y le voy a decir por qué él no conoce otro Dios. Ustedes saben, ¿verdad? Porque no hay otro. Es la respuesta sencilla. Gloria a Dios, aleluya. A Él sea la gloria. Oiga, pero ese único Dios ama tanto al ser humano que dijo, yo voy para allá, porque los voy a salvar soy yo. Entonces un profeta se levantó y dijo, Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios, el único Dios, único, indivisible, ese único vendrá con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Esta es la iglesia del nombre. Esta es la iglesia del nombre. Gloria a Dios. Esta es la iglesia del nombre. Aleluya, bendito el Señor de la gloria. Y predicación del nombre es la que trabaja en la gente. Los demás sermones, hasta el diablo dice amén. Pero cuando se para cualquiera, sea quien sea, a predicar del nombre de Jesús, se estremece lo que es. Alabado sea el Señor de la gloria. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pero dejó claro antes de venir en Oseas 13:4, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios ni otro Salvador sino a mí. Prometió el autor de la misión que vendría. Y les pregunto, ¿lo cumplió? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo no era un Dios, no. El Verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel Verbo que era con Dios y que era Dios fue hecho carne. Y yo me imagino a Juan escribiendo estas palabras, y habitó entre nosotros. Dice Juan diciendo, yo estuve con él, yo puedo escribir esto. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí viene otro, e indiscutiblemente grande. No tiene discusión. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, además de indiscutible, grande. No es el misterio de la Santísima Trinidad, es el misterio de la piedad. Dios, el único Dios verdadero, el autor de esta salvación, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El autor de esta misión es el mismo Dios. Esta es la iglesia que predica que Jesucristo es el Padre.
que Jesucristo es el Hijo y que Jesucristo es el Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gracias a Dios por los preguntones. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Gracias a Dios por la pregunta de Felipe. Reflejaba que no conocía al Padre, pero qué bueno que lo haya hecho. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy, no que está ni que estuvo, que está. Aleluya. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir? Aleluya. Alabado sea el Señor de la gloria. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Alabado sea el Señor. Por eso uno lee Hechos 5:42. Y todos los días, así dice Hechos 5:42, en el templo y por las casas no cesaban, porque esto no debe cesar. ¿Sabe cuándo debe cesar esto? El día que el autor de esto levante a los que son los predicadores, la iglesia del Dios vivo. Doy gracias a Dios que no somos nosotros los que vamos a decir: nosotros predicamos hasta el 2026 y ya. El que abrió la puerta será el que la cierre. Porque cuando Él abre, hermano amado, te podrás desanimar de hablarle a alguien, pero si tú tienes el Espíritu Santo, te voy a decir qué es lo que pasa, porque te ha pasado. No le hablo más, pero el Espíritu está en ti y dice: háblale otra vez. Bueno, te lo voy a decir por última vez, porque a veces somos bastante duros. Arrepiéntete, que te espera el infierno. No te hablo más. Y das la vuelta y vas unos meses y te lo llegas a ver otra vez y el Espíritu Santo te dice: háblale otra vez. Es que no eres tú el que dices cuándo. Que hay gente que lleva años de oír la palabra y se la vamos a seguir predicando. Y el día menos pensado, esa mujer, ese caballero se va a levantar de esa silla y va a decir: hasta aquí llegó esta vida. Y se va a acercar con pasos temerosos, pero las fuerzas de Dios estarán con él para suplir las que le faltan a él o a ella. A su nombre sea la gloria. No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Es la razón de ser del mensaje. No predicamos para que nos conozcan a nosotros. Gloria a Dios. El predicador no está buscando popularidad. El predicador lo único que quiere es que lo conozcan a él. Es que lo miren a él. Es que se acerquen a él. Es que le crean a él. Es que le entiendan a él. Y por eso voy a seguir presentando al autor de esta misión, de quienes son los patriarcas, dice Romanos 9:5, y de los cuales vino Cristo. Y usted y yo vamos a decir: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y seguimos hablando del autor de esta misión, porque hay que seguirlo presentando. Colosenses 1:15, Él,
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 2 verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en el Cristo que predicamos, habita corporalmente toda la plenitud. Jesucristo no es una parte de Dios, no es un pedazo de Dios. Jesucristo es todo Dios. Aguardando la esperanza, Tito 2:13, y la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Hay que conocer el autor de la misión, porque óigame lo que voy a decir, el conocimiento de Jesucristo está ligado a la salvación. San Juan 17:3 dice, y que te conozcan a ti. ¿Lo puede leer usted? Mire cómo dice, y esta es la vida eterna, y tiene 2 puntos seguidos. Léalo y verá. Allí está. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. San Juan 5:20. Pero sabemos, usted y yo lo sabemos, que el Hijo de Dios ha venido. Aleluya. Y escucha, y nos ha dado. Hay gente que estudia teología y no conoce a Cristo. Tienen la pared llena de cartones. Magíster en no sé qué de filosofía, magíster en ciencias bíblicas, yo no sé qué, y no saben quién es el autor de la misión. Pero le preguntamos a un niño de estos de la escuela dominical, ¿quién es Jesucristo? Y te aseguro que te responde, porque Él nos ha dado entendimiento. Alabado sea Jesucristo, aleluya. ¿Nos ha dado qué? Nos los ha dado Él. Aquí por eso no hay nada que gloriarse. Aquí sí hay mucho que agradecer, mucho por qué alabar, mucho por qué adorar. Pero aquí Él es el que nos ha dado entendimiento. ¿Y para qué nos ha dado entendimiento? Para conocer. ¿Para conocer a quién? Al que es, oiga eso, al que es verdadero. La gente anda buscando dizque la religión verdadera, y nosotros predicamos al que es. Alabado sea el Señor de la gloria, al que es verdadero. Y usted y yo lo vamos a decir, y estamos. ¿O estuvimos, hermano? ¿O estaremos? Estamos. Estamos. ¿Cierto que sí estamos? Usted está en el verdadero. Por eso usted está confiado. Por eso usted es una persona feliz. Por eso usted donde llega va a hablar de Cristo. Por eso usted donde llega, aroma de Cristo. Huele como a cristiano. Ya viene la hermanita esa otra vez a hablar del evangelio. Eso andas hablando de un tal Cristo. Pero es que donde ella va llevando la fragancia. Y huele a Cristo. Ya llegó el hermano ese a trabajar. Uy, otra vez llegó ese hermanito. Y seguramente enseguida le va diciendo, Dios le bendiga. Porque enseguida va hablando de Dios.
Como una vez me invitaron a un colegio a predicar y me dijeron, pero no hable de Dios ni use la Biblia. Yo le dije, entonces me voy. Sí, porque ¿qué va a hacer uno? No, pero no lo tome así. No, ¿y cómo lo voy a tomar? Yo traje mi Biblia y voy a hablar de Cristo. No, pero un mensaje motivacional. Yo le digo, ¿usted sabe lo motivacional que es que la gente sea salva? Oiga, hermano. ¿Ah? Usted se imagina la emoción del ciego diciendo, yo no sé si es pecador, pero yo no veía y ahora veo. Iglesia, estamos en el verdadero. Colócate en pie y di, estamos en el verdadero. Alabado sea el Señor. Un ejército de gente que está en el verdadero. Visita querida, estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Jesucristo. Dilo conmigo, hermano. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el autor de esta misión. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Aleluya. Vamos a adorar al verdadero. Aquí está el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bueno es conocerle, ¿verdad? Qué bonita palabra hemos escuchado en esta mañana. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Aleluya, Él es bueno, siempre ha sido bueno con nosotros. Qué bueno que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Que Él es el único Dios y que fuera de Él no hay otro. Usted y yo estamos en el lugar correcto. Usted y yo no corremos la mínima posibilidad de estar equivocados, porque tenemos la palabra profética más segura. Amén, y en Él estamos seguros, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entonar una alabanza más para glorificar el nombre del Señor. Y de verdad que le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Aleluya. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, aleluya. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a Él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hiere, le golpea, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro,
es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias, mi Dios. Aplaudan, hermanos, la presencia del Señor. Aleluya. Gracias.
Bendito el nombre del Señor. Hay gozo, ¿verdad? Hay deseo de seguir cantándole al Señor, pero ya vamos a tener suficiente tiempo por la tarde para seguir alabando al Señor. El tiempo ya ha transcurrido. Entonces vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por esta bendición, ¿verdad? De estar en su presencia, de escuchar su palabra. Amén. Vamos entonces a orar para ser despedidos, dándole gracias al Señor. Pero quisiera en esta oración incluir a algunos hermanos que están cumpliendo años en el día de hoy. Nuestra hermana Marianet Álvarez, ella está de cumpleaños. Vamos a regalarle una oración en el nombre del Señor Jesús. De igual manera al niño Emiliano y la niña Evilian. Vamos a orar para ellos en el nombre del Señor, pidiéndole a Dios que Dios los continúe guardando y bendiciendo. Amén. Hermano, y no nos olvidemos de los horarios de los cultos. Ahora en la tarde a las 3:30 estaremos dándole inicio a nuestro segundo servicio, y a las 6:30 el último servicio en el día de hoy. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Oramos por nuestros hermanos que están cumpliendo años, y entonces daremos por concluida esta escuela dominical. Levante sus manos al cielo y oramos. Eterno Dios y poderoso Salvador, Jesucristo de la gloria, te damos gracias, Padre Santo, en este momento, mi Dios, por estas ricas bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Estamos contentos, alegres, Señor, porque tú nos has permitido alabar y exaltar tu santo nombre. Muchas gracias. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra predicada. Gracias, Señor, porque a través de ella nos has recordado que no hay otro Dios tan grande y poderoso como tú, que solo tú eres Dios en los cielos y en la tierra, y no hay más. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por los amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Queremos aprovechar el momento, Dios eterno, para pedirte en favor de nuestra hermana Marianet Álvarez, Dios mío. Ella está de cumpleaños, Señor. Te pedimos que le continúes guardando como le has guardado hasta el día de hoy, Señor. Bendícele a ella y a toda su familia. También a los niños, el niño Emiliano y la niña Evilian. Dios mío, rogamos que guardes a estos niños, Señor, les guíes y dirijas su vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, dándote las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con un gloria a Dios somos despedidos. Digamos todos, gloria a Dios. Una vez más decimos, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor Jesús les continúe bendiciendo, y la cita a las 3:30. Dios les bendiga. Jesús, lo más grande que a mí, hoy me